Hello. Today we are going to be going over levels of organization. Hoy vamos a estar repasando los niveles de organización. We're going to be doing this through a video, so that way you can pause it and rewind as needed. Lo vamos a estar haciendo a través de un video, así ustedes van a poder poner pausa o retroceder el video conforme vayan necesitando. Okay, so la primera cosa que necesitamos entender para este tema, so the first thing we have to understand for this topic, okay, is that living things are complex and multicellular organisms may have many different tissues and organs and systems to function. Okay, las cosas vivientes son muy complejas y organismos multicelulares tienen diferentes tejidos, órganos y sistemas para poder funcionar. Okay, so la mayor parte de esta slide es entender qué significa multicellular. ¿Qué significa multicellular? Okay. So multicellular means made of many cells. Okay, so multi is many and cellular is cells. Okay, so multi, muchos, celular, células. Okay, so for example, we have a single-celled organism, so maybe like a little bacteria, and then we have a multicellular organism. Okay, so like a cat, it's made of many, many, many cells. Okay, so for this entire presentation, we're going to be focused on these levels of organization marked on the right. Okay, so para este video vamos a estar enfocados solo en los niveles que están subrayados en este rectángulo. Okay. Okay, so another key term that I need you guys to understand is homeostasis. Okay, so otra palabra clave que necesito que entiendan es homeostasis. Okay, so homeostasis means internal balance. Okay, so homeostasis es un balance interno. Okay, so one thing that we have to understand is that all living things must maintain the internal balance or they're going to die. Okay, so una cosa que tenemos que entender es que todas las cosas que están vivas tienen que mantener un balance interno o si no se mueren. Okay, so a good example of that is your body temperature. Okay, if your body temperature gets too far away from 98.6, which is the average, like let's say you have a really high fever for a very, very long time, okay, then what happens? Okay, your body starts shutting down, and if it can't get fixed, then eventually you die. Okay, same thing if your body temperature goes too low, okay, you end up getting hypothermia. Okay, and if you can't get your body temperature back up, then eventually you do die. Okay, so un buen ejemplo es la temperatura corporal. Okay, so por ejemplo, si empiezas a tener calentura, okay, tu temperatura sube más que 98.6 grados Fahrenheit, okay, tienes una calentura y no se baja y no se baja, eventualmente tu cuerpo empieza a deteriorarse, okay, y eventualmente si no puedes bajar esa calentura a tu balance interno, mueres. Okay. O por ejemplo, si baja tu temperatura demasiado y empiezas a tener hipotermia y no puedes volver a hacer que tu temperatura suba, okay, eventualmente mueres. Okay, so it's really important to maintain homeostasis. Okay, homeo means same, stasis is state of being. Okay, so that balance. Okay, so es muy importante mantener homeostasis, ese balance interno. Okay. Homeo es esta parte primera de la palabra, significa mismo, ¿ok? Y stasis es tu estado, so es importante mantener ese estado mismo o tu balance interno, ¿ok? So, ya que hablamos sobre esas primeras dos palabras claves, ahora vamos a seguir, continuar con los niveles de organización. Okay, so el primer nivel que tenemos que entender es células. So the first level that we're going to go over is going to be cells. Okay, so the key part of cells is that they are the simplest structures that can be classified as living.
Okay. Las células son las estructuras más básicas, más simples que pueden ser calificados como vivos. Okay. So why is that? Why are cells considered the smallest unit to be considered alive? Okay, and that's because they have everything that is needed for life. Okay, so ¿por qué las células son la calificación más simple que puede ser considerado vivo? Y es porque las células tienen todo lo necesario para poder vivir, ¿ok? Todos los mecanismos, estructuras que se necesitan para poder mantener la vida pueden ser halladas en una célula, ¿ok? Y la otra parte muy importante es que todas las cosas que son consideradas vivas, ¿ok? Son compuestas por una o más células, ¿ok? So anything considered alive is made of either one or many cells. Okay, so on this right-hand side, you can see this is a single cellular organism known as an amoeba, and you can see it wrapping its body or its little fake feet or arms around a tiny little something. Okay, we can't really tell what it is, in order to eat it. Okay, so it has the capabilities to maintain its life even though it's just one cell big. Okay, so en parte de la slide puedes ver una amoeba que es solamente una célula, pero tiene todas las capacidades de poder de mantenerse viva. Okay, y aquí puedes ver cómo empieza como a abrazar con su cuerpo alguna partícula, no se puede ver bien qué es, pero para poder comer. Okay, so por eso tienen que tener por lo menos una célula para ser clasificada como algo vivo. Okay. All right, so the next level is going to be tissues. El siguiente nivel es tejidos. Okay, so in multicellular organisms, cells have specialized jobs due to expressing different genes. Okay, and this helps it maintain homeostasis. Okay, cuando un organismo es compuesto de muchas células, estas células son especializadas para poder hacer diferentes trabajos y esto solamente es porque están expresando diferentes genes de su ADN y esto es para poder ser más eficiente. ¿Okay? Puedes pensar como cuando se está construyendo una casa. Okay, no todos están haciendo el mismo trabajo o si no, no es eficiente. Okay, unos están haciendo las paredes, otros están pintando, otros están poniendo el roof. Okay, para poder ser más eficiente. Okay, so what is a tissue? Okay, so this is the big important part. Tissues are groups of specialized cells, okay, that are going to do a function. Okay, so tejidos son grupos de células especializadas que pueden hacer un cierto trabajo. Okay, so primer nivel, células. Segundo nivel, tejidos. Okay, esto vamos de simple a complejo. From simple to complex, we have cells so far, and then tissues. Okay. All right, so the next level, so a little bit more complex. El siguiente nivel, que es un poquito más complejo, it's going to be organs. So esos son los órganos. Okay, so what is an organ? An organ is a collection of tissues that serves a common function. So un órgano es una colección de tejidos que va a servir una función común. Okay, something to note is that because organs are more complex, they usually have more than one job in the body. Okay, so algo que notar es órganos son un poquito más complejos que tejidos, entonces estos órganos van a tener más que un trabajo en el cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, el intestino grande. So, for example, the large intestine, okay? It's going to help absorb nutrients and absorb water. Va a ayudar a absorber unos pocos nutrientes y aguas. Okay, or for example, the bone is going to not only help store calcium and maintain structure, but it's also going to be where blood is made. Okay, so por ejemplo, los huesos no solamente guardan el calcio
o te ayudan a proteger los órganos vitales, sino también es donde las células rojas se producen. Okay, so organs have multiple jobs. Okay, but it is a collection of tissues, which is the big part. Okay, so los órganos tienen varios trabajos, pero lo que se tiene que en verdad entender es que es una colección de tejidos, okay, para poder servir algún propósito en el cuerpo. All right, so one level higher, so a little bit more complex, so un nivel más arriba, un poco más complejo, is going to be organ systems. Okay, so los sistemas de órganos. Okay, so organ systems are a group of organs that are going to work together in order to maintain homeostasis within each cell. Okay, so los grupos de órganos son un sistema que van a trabajar juntos para poder satisfacer las necesidades de cada célula y mantener homeostasis o homeostasis. Okay, porque recuerda, si no podemos mantener homeostasis o homeostasis, mueres. Okay, so remember that if you cannot maintain homeostasis, you die. Okay, so organ systems are going to help so that each cell can maintain homeostasis. So los sistemas de órganos van a trabajar para que cada célula en tu cuerpo pueda mantener homeostasis y no muera. Okay, porque eso no es bueno. Okay, so aquí tenemos ejemplos de diferentes sistemas, por ejemplo, tu sistema respiratorio, tu sistema de esqueleto, nervioso, digestivo. Ok, y el último nivel que vamos a ver en esta lección es un organismo. So the last level that we're going to go over in this note session is going to be organism. Okay, so an organism is a complete living thing. Un organismo es algo vivo completo, de muchas células, okay? So multicellular organisms are very, very complex, and they have lots of organized systems to be able to meet the needs of every cell. So, organismos multicelulares son muy complejos y tienen muchos sistemas para poder estar organizados y poder satisfacer las necesidades de cada célula para poder mantener homeostasis. Okay? Just to recap, these are the levels that we went over today. Okay, so como un resumen, estos niveles son los que discutimos hoy. Okay, so starting from simple to complex. So empezando de simple a más complejo. Okay, la primera fue células. So the first one was cells. Okay, and cells is the simplest thing that can be classified as living. Okay, so las células son las cosas más simples que pueden ser calificadas como vivas. Okay. A group of cells working together is known as a tissue. So un grupo de células trabajando juntas es un tejido. And then a group of tissues working together is known as an organ. So un grupo de tejidos trabajando juntos es un órgano. Several organs make up an organ system. Varios órganos trabajando juntos es un sistema de órganos. Y el más complejo is organism. So the most complex here is an entire organism, okay, which is made of many organ systems. Okay, so un organismo está compuesto por muchos sistemas de órganos. Okay, so if you have any questions, please let me know and I am more than happy to help you. So, si tienes algunas preguntas sobre los diferentes niveles, por favor dime y yo estoy más que feliz en poder ayudarte. Okay?